Mira, hallaron el interior de mi hijo, hallaron un short lleno de y la camiseta de él, pero el short y el interior el que estaba lleno de. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Fuente con su servidor Román Camacho. En esta segunda temporada vamos a estar cambiando un poco la temática. Vamos a estar hablando ya no solo de las personalidades en torno a la investigación de los sucesos, sino vamos a hablar ahora con las víctimas. Sobre todo con casos sin resolver o con casos donde se siente que la justicia no ha llegado. En esta oportunidad me acompaña José Cabanerio, el papá de Josiel Cabanerio. Este podcast es presentado por el Dr. José Ramón Velázquez, cirugía plástica y reconstructiva. Un caso que fue de gran conmoción para la ciudad capital. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te sientes? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, te agradezco por tu invitación acá en el programa y bueno, mira, me siento impotente porque todavía no se ha hecho justicia. Todavía no se ha hecho justicia. Antes de entrar al tema, vamos a hablar un poco de quién es José Cabanerio, cómo conoce a Yelitza y cómo llega Josiel a sus vidas. Si quieres, cuéntame un poco la historia de ustedes. Bueno, mira, yo trabajaba en una empresa de máquinas de casino y conocí a Yelitza en una ocasión, estábamos en una tasca en Katia y bueno, nos conocimos allí, nos empezamos a llevar bien y empezamos a compartir Sí, una relación de pareja. Una relación de pareja. Uh-huh. Y bueno, nace mi hija, primera hija, y después viene mi hijo Josiel. Entonces, vivíamos en barrio Nuevo Horizonte. Y bueno, todo empezó a cambiar, pues. Todo empezó a cambiar, ya no era lo mismo, ya yo no trabajaba en la misma empleo. Todo fue cambiando, llegó la pandemia. Llegó la cuestión de 2017 que estaba las protestas, sí, y la crisis. Entonces nace mi hijo, bueno, empezaron los problemas y ella decide irse. Decide irse donde su mamá. Después ella trabajaba en un colegio, salieron de vacaciones escolares y ella me dice que se vaya a Colombia por 1 mes y medio. En ese entonces, Josiel, ¿cuántos años ya tenía? Mi hijo tenía, en ese entonces cuando ella se fue, tenía 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses. O sea, ya ustedes se habían separado. ¿Ya tenían cuánto tiempo separados? Teníamos separado, ya teníamos separado mucho tiempo ya de cuerpo porque ya ella se quedaba donde yo estaba viviendo, pero no compartíamos cama. No estaban juntos. No compartíamos cama porque ella quiso hacer su vida por otro lado. Entonces, tuvimos muchos problemas. Ella me llevó la policía 3 ocasiones, la Policía Nacional. ¿Y por qué razón? Porque ella prácticamente lo que quería era que yo me fuera de la casa. Entonces, yo le decía que yo no me iba a ir de la casa porque yo no fallé. La que en este caso lo que falló fue ella. Entonces, vino y después me llevó en una ocasión el 6 CPC de Propatria. Y yo hablé con ellos también. Y ellos lo único que le dieron a ella fue que me dejara tranquilo, porque yo lo que quería era estar tranquilo. Entonces decidió un día, llegó y no volvió más. Se iba a poner su mamá los fines de semana. Y después llegó un día y no volvió más a la casa. En todo ese momento de esos problemas que tuvieron, tú podías ver a tus hijos, a tu hija y a tu hijo, ¿verdad? Sí. Pero ellos no vivían, después nunca vivieron contigo una vez que se deciden separar por completo. Se quedaron donde la abuela. Donde la abuela Norma. Donde la abuela Norma en las Lomas Urdaneta. En las Lomas Urdaneta. ¿Cómo era la convivencia con la abuela? ¿Qué sabes? ¿Cómo trataban a tu hijo y a tu hija? Bueno, mira, después de que comenzó todo lo de mi hijo, yo me enteré que... No, bueno, antes de llegar al día que sucede la trágica historia, vamos a primero recapitular un poquito. Bueno, mira, yo te voy a decir, ella no quería a mis hijos. De hecho, todavía no quiere a mi hija todavía, porque ella nunca quiso a mis hijos. No sé el por qué, porque Yelitza tiene otros 2 niños más y ella siempre ha estado pendiente de esos 2 niños. Y mis hijos, ella siempre tenía se veía la molestia. De la misma manera. No se veía la molestia de ella, se notaba. ¿Y por qué razón desconoce? Desconozco la razón. Ahora sí vamos a hablar, por ejemplo, del 1 de febrero del 2020. ¿Cómo te enteras lo que sucedió con Josiel ese día? ¿Cómo te enteras de toda la situación? ¿Qué pasó ese día? Bueno, mira, Ramón, yo estaba de guardia fin de semana en la empresa donde yo trabajaba anteriormente, era supervisor de una empresa de seguridad y me tocaba guardia viernes, sábado y domingo. Yo el día domingo llegué,
ya había comprado unas cositas a mis hijos. Y yo llegué el domingo, me acosté a dormir, me paro el mediodía porque el que trabajaba fin de semana estaba libre el día lunes. Cuando yo me paro, subo del vecino a buscar una bolsa de comida que me había llegado. Y yo le había comprado una cosa y yo fui, las busqué y las envolví. Cuando veo el mensaje de ella, que me mandaron mensajes, pero no le paré porque estaba una foto con la pareja que tenía en Colombia. Entonces de repente veo la nota de voz más y me dice que necesitábamos hablar porque a José lo habían secuestrado con Harley. Entonces yo, wow, cuando veo así, llamo a mi jefe, inmediatamente mi jefe de operaciones, y bajo a las Lomas Urdaneta. La llamé, me dijo que la mamá estaba, yo le pregunté que dónde estaba la mamá, me dijo que estaba en las Lomas Urdaneta. Fui directamente a las Lomas Urdaneta. Cuando llego a las Lomas Urdaneta consigo a la abuela de mis hijos allí llorando, y después me dice que no lo tienen en la Urdaneta, que lo tienen en Mamera, que están haciendo un recorrido con el 6CPC. Yo voy a Mamera, yo nunca había ido a la casa de Harley. Yo llego a Mamera preguntando, llamando a la hermana, que estaba allá, la otra de la hermana que se había venido de Colombia, y la llamo y me dice por dónde tenía que meterme. Llego allá al callejón y ella sale de la casa de donde él vivía. Entonces de ahí me dice, no, ya se lo llevan al 6CPC. Me devuelvo yo para el 6CPC. Cuando llego al 6CPC, me estaban esperando porque obviamente tenía que haber lazo en las investigaciones. Entonces yo agarré, estuve ahí, di mis versiones y me fui. Yo empecé a caminar, no hallaba qué hacer, empecé a caminar. El día martes yo voy a las Lomas Urdaneta a ver a mi hija. Entonces sale la mamá, la abuela de mis hijos. Norma, y me dice que ellos no están. Yo le digo, ¿cómo que no están? Me dice que están en La Guaira. Y yo le digo, no, pero en La Guaira, ¿cómo es eso? O sea, yo estoy perdiendo un hijo y tú me vas a prohibir que yo vea a mi hija. ¿Cómo es eso? Entonces se va con la hermana y yo subo al piso 14, que es donde vive su expareja. Y yo le pregunto, señor Arturo, ¿usted no sabe los niños? No, los niños están allí. Yo llamo al inspector Anán y el inspector Anán me dice, no, ¿dónde tú te? Véngase. Cuando yo le digo, ¿para dónde voy? No, véngase para acá por la Urdaneta porque lo vamos a soltar. Yo le digo, oye, inspectora, si me lo suelta, yo no voy a ver más nunca a mi hijo, porque en verdad esta persona es mala. Me voy para la Urdaneta. Cuando llego a la Urdaneta, se lo habían llevado a hacer un recorrido también. Entonces, ya llegó al rato, llegó Yelisa, que yo ni sabía que estaba. Entonces me llegó, habló conmigo un ratico y de repente cambió. Ya no quería hablar conmigo ni nada. Cuando yo le pregunto a ella, ¿dónde estabas tú? Porque yo le pregunté a tu mamá por ti, porque tú me habías dicho que habías llegado ayer lunes. Entonces me dice que no se había quedado ahí en la loma y ella que no sabía, la mamá, la abuela, no sabía de ella. Entonces nos llevaron a hacer un reconocimiento, me llevan a donde yo, primero nos fuimos a Mamera. Okay. Nos fuimos a Mamera y se hicieron recorrido y broma. Después me llevaron para donde yo vivo, ahí hablaron con unos vecinos y después me llevaron a la Urdaneta y ahí me dejaron ir. Y bueno, pasó el lazo de la investigación. Sí, bueno, en ese momento, para que la gente entienda un poco, las investigaciones, cuando tienen a Hartling, José Moravello detenido, él indica que había sido secuestrado por unos sujetos a bordo de un vehículo rojo en horas de la noche, que él estaba caminando con él y de repente llegó unos sujetos en un carro, se lo llevaron y esa es la información preliminar que se tenía en ese momento, que el niño había sido secuestrado. Pasan los días y las investigaciones se tornan un poco, por así decirlo, más turbias porque se demuestra que no hubo secuestro y empieza esa nueva fase que ¿cuándo ocurre exactamente que ya lo manejan como un homicidio en manos de Hartling? Bueno, mira, pasó el mes de febrero en las investigaciones. El día 4 de marzo yo me acerco al 6CPC. Yo le había dicho a la mamá de mis hijos que fuera y ella no pudo ir porque el otro hijo de ella tenía asma y tuvo que llevarlo. Yo fui. Okay. Cuando yo llego a víctimas especiales en ese tiempo en que se llamaba, no sé cómo ahorita se llama, me dicen que el caso de mi hijo lo pasaron por homicidio. Wow, cuando me dicen homicidio, me mandan al piso 4 a la brigada D del jefe Raúl. Cuando yo hablo con el jefe Raúl me dice que iban a hacer. Yo le digo, no, yo quiero llegar a la verdad. Me dice que a las 5 de la tarde me iba a ver con la mamá de mis hijos allí. Yo la esperé. Cuando llegamos, él estaba de comisión y hablamos con otra persona. Dimos un recorrido para la casa donde él vivía. La mamá de mis hijos le indicó al funcionario que ahí donde vivía. Y entonces en la madrugada ellos hicieron su trabajo. Yo me entero. O sea, detienen a Hartling. Detienen a Harley. Yo me entero
porque me llamó la inspectora Nan y cuando me dice, no podemos comunicarnos con la señora Yelice. Yo le digo, no, yo la voy a llamar. Yo la llamé y llegamos allá. Cuando llegamos allá, bueno, estábamos en víctimas especiales, después nos llevaron a homicidio. Y en homicidio estaba la hija de él, estaba la suegra, el suegro y tenían a otro muchacho que es el nieto de la suegra de él. Entonces ahí nos pasaron y cuando el jefe Raúl nos hace pasar, nos comenta que él confesó en varias ocasiones que abusó de mi hijo, que lo asfixió porque él le dijo que me lo iba a decir a mí, que ya le dolía, no, ya me duele, entonces me dijo que me lo iba a decir a mí. Y lo asfixió y que lo lanzó al Guaire. Y ahí, bueno, de ahí lo llevaron al tribunal, el tribunal su versión la cambió, e incluso la juez que agarró el caso en ese momento habló conmigo, yo le dije todo y ella me dijo, bueno, ojalá siga buscando a su hijo, yo nunca dejé de buscar a mí, yo duré y todavía continuó, yo duré 3 meses alejado de la empresa buscando a mi hijo día y noche por toda Caracas. Y nunca lo conseguí. Y nunca lo conseguí todavía. Es inevitable que yo pase por el Guaire y no vea al Guaire. No vea para el Guaire, es inevitable. Yo había solicitado la ayuda de los bomberos, ellos me lo prestaron, pero tenía que estar alguien de CSPC. Yo fui a hablar con el jefe Raúl, pero como llegó la pandemia, no se pudieron mover porque los encuartelaron. Totalmente. Y en ese momento hay una versión clave, una declaración clave de la niña que dice que vio cuando Hartley, o sea, su papá, ¿cierto? Que sí. La niña vio a su papá con el cuerpo de Josiel envuelto en algo y se lo estaba llevando de la casa. Sí, efectivamente, cuando no le querían dar llave porque ya se vivía rascado y botaba las llaves. Entonces la señora no le quería llave y le dijo a su hija que le abriera la puerta. Cuando la hija le abre la puerta, le dice, ¿por dónde vas a llevar a Josiel? Él le dijo, no, se lo voy a llevar a Norma. Pero lo llevaba envuelto y mi hijo no se movía. Eso es lo que dice ella en su declaración, que mi hijo no se movía. Entonces él se lo llevó, fue envuelto en una sábana de una cobija de niño. Y desde ese momento que se tiene esa confesión, que la hija de él da esa versión de los hechos, él con todo y eso que el 6CPC confirma que él confesó, simplemente luego en tribunales se retracta, dice que es falso todo lo que dijo y simplemente lo mantienen detenido. Y lo mantiene detenido y sigue diciendo lo mismo. Ahora sale que se va a declarar culpable de homicidio. Después dijo en plena sala que no, que se declaraba inocente. Después se paró la audiencia, lo agarró el plan Callapa, el Tribunal 15 de Control y lo sentenció a 10 años. Algo que no entiendo por qué, porque teníamos el juicio por aquí por el 20 de juicio, Tribunal 20 de juicio. Entonces lo agarra el Tribunal 15 de Control y lo sentencia a 10 años. Ahora digo yo, Camacho, dime tú, él se declara culpable de homicidio. ¿Dónde está el cuerpo? Sí, todavía el cuerpo no aparece. Si lo lanzó al Guaire, bueno, ya han pasado muchos años y es difícil ya conseguirlo. Pero él al declararse culpable, así haya sido a través del plan Callapa y todos esos beneficios procesales, ¿tú crees que hubo justicia en este caso? No. No ha habido justicia porque él con tanta variación de su declaración, por lo menos parte de psicólogos deberían haber actuado en esa parte. Creo que haber evaluado. Haberlo evaluado a él, por qué tantas mentiras. O sea, no puede ser posible que la parte de mía, yo me doy cuenta de lo que él hace, pero los demás no se dan cuenta de lo que él hace. No, y aparte que tiene el agravante que era un menor de edad, era un niño, hubo abuso, pasó todo lo que pasó, más la mentira que él dio al momento que fue detenido y simplemente sentenciado a 10 años. ¿A cuántos años se estaba enfrentando si hubiese ido a juicio? Mira, estábamos pidiendo de 25 a 30. 25 a 30 años. Porque en el expediente aparecen muchas violaciones de artículos que él hizo y no puede ser justo, pues. ¿Actualmente desconoces dónde está? Actualmente desconozco porque él estaba en el Rodeo 2 y lo hicieron un traslado, pero no se sabe si está en Yare o está en la penitenciaría de Carabobo. La de Tocuyito, que ahorita se llama El Hombre Nuevo, no recuerdo el nombre exactamente, pero sí, es uno que está bajo régimen penitenciario ahora. En todo este proceso, el trato de Norma
¿Cómo fue durante este proceso con Hartling, contigo, con Yelitza? ¿Cómo fue simplemente indiferente? ¿No quiso participar? ¿No quiso...? No, bueno, mira, O de que, lo que ibas a mencionar, ¿cómo te enteras de cómo era el trato de la abuela hacia Josiel y hacia tu otra hija? Yo me entero por unos vecinos. Por unos vecinos que ella estaba maltratando a mi hijo, que le pegaba. Yo se lo dije al fiscal en una ocasión, que fueran y vieran las cadenas, o que ahí debe haber quedado algo, porque ellos cerraban la puerta con una cadena. Lo ponía con la cabeza para abajo y le daba con la cadena. Lo metía en un pipote de agua y hasta que el niño no dejaba de moverse, no lo sacaba. ¿Ves? Entonces tenía a mis hijos encerrados en un cuarto. Se iba para la escuela con los otros nietos y mis dos hijos se quedaban encerrados en el cuarto y hasta en la noche, que si ella quería darle comida. Cosa que yo no sabía. Obviamente la mamá tampoco sabía porque estaba allá en Colombia, pero yo no entiendo por qué ella le hacía tanta maldad a mis hijos. O sea, era como algo, una venganza personal hacia ti. Hacia mí, yo digo que es hacia mí. De hecho, ella nunca ha cambiado con su hijo, porque yo veía cuando lo llevaban a los tribunales que formaban un show. Se abrazaban, se reían y esto, te amo y esto y aquello. Entonces yo digo, ¿cómo es esto? O sea, creen que están en una fiesta, o no sé. Porque yo lo veía. ¿Cómo te sientes como padre que perdió su hijo de forma violenta con el sistema judicial? Bueno, mira, Ramón, como yo te lo dije en una ocasión, a mí desde ese día yo me morí. ¿Viste? Yo me siento que yo no tengo una tranquilidad hasta que no llegue a la verdad de qué le pasó a mi hijo. Ellos acabaron con mi vida. Incluso a mí me da hasta miedo andar con mi hija, porque yo la cargo y la protejo mucho, la agarro de la mano y ella me dice, papá, ya va, papá, porque en verdad tengo miedo que me le haya pasado algo a mi hija, pero ellos acabaron con mi vida, ¿viste? Yo podré estar así en este cuerpo, pero por dentro estoy destruido, estoy destrozado. ¿Y el sistema judicial no te funcionó para nada? No, el sistema judicial no me funcionó para nada porque siempre, o sea, ellos en los tribunales me veían como el enemigo que era yo. ¿Por qué? Porque uno exigía el trato que le daban a él, era un trato muy bello, y entonces, en este caso, porque le dan el trato a él bello. Entonces, como uno venía a ti, tú me hacías las entrevistas, ellos se molestaban. ¿Porque yo te hacía las entrevistas? Porque sí, porque ellos no querían nada por las redes sociales. Ah, no quería que se diera a conocer el Que caso. se diera a Bueno, pero ese conocer. caso fue público y notorio desde el primer día. Pero no querían. No querían, de un principio no querían que saliera nada por las redes sociales. Nada. Eso sí está raro. En el caso de Hartling, ¿a qué se dedicaba ese sujeto? Bueno, mira, él trabajaba como camillero en el Vargas. En el Ok. Vargas, yo también lo dije en mi declaración, él era muy astuto. Él, para hablar, se gana a la gente de mentira. O Entonces, sea, un timador. sí. Entonces, él estaba allí. Un día se ganó el director lo puso a vivir en la parte de atrás donde está el banco de sangre, hay un edificio. Él empezó a vender eso por cubículo. Cuando hay un cambio, se dan cuenta que es esto, a él en vez de sacarlo, botarlo o meterlo preso, porque es una estafa, lo mandaron fue por un módulo en Antímano, pero por Mamera. Y de ahí donde decide se retira. Y yo me entero que está en Colombia porque la mamá de mis hijos me cuenta que él está en Colombia. Después me entero que se había venido porque tuvo un problema allá y se vino huyendo. Cuando llega aquí, tiene un problema borracho con un polinacional y se cae a golpes y se estaba presentando. Después dejó de trabajar porque la mamá de su hija, desde Perú, le mandaba dinero para mantenerlo a los dos. Y él se aprovechaba esa situación y usaba el dinero para su propio consumo, por así decirlo. Exactamente. Y en ese momento, ¿por qué Josiel quedó bajo los cuidados de él? Cuando estaban bajo los cuidados de la abuela, de Norma. Porque dice Norma que fue en un momento para allá, un diciembre. Él estuvo en diciembre allá y le estaba diciendo para que pasaran allá unos días. Ella fue con todo ello. Entonces, como Norma no tenía DirecTV, el niño se quiso quedar con él porque él tenía DirecTV y lo dejó allá con él. Para ver comiquita. Dije, para ver comiquita, sí, porque le gustaba Pepa, ¿ves? Igual que a mi hija. Entonces, se lo dejó a él. Y es cuando ocurre todo. Cuando ocurre eso, incluso él estaba pidiendo hasta una partida de nacimiento de mi hijo porque que iban a ir a Valencia, cosa que no tenía por qué llevárselo para Valencia. Y que iban a hacer en Valencia de viaje, de paseo. Sí, que iban a ir a visitar a una amiga en Valencia. Entonces yo no sabía que él lo tenía. En cuanto a la evidencia incautada al momento de las investigaciones que hallaron en la habitación.
Mira, hallaron el interior de mi hijo, hallaron un short lleno de excremento y espermatozoides. Y la camisita de él, pero el short y el interior que estaba lleno de excremento y espermatozoides. Y cuando hicieron la prueba... Luminol. No, de luminol no, la de ADN sí da con el ADN de Hartling. Sí, efectivamente. Se confirma que es de él. Efectivamente, de hecho, eso nos llevaron todo para el CSPC ahí en San Agustín. Y me pasaron a mí primero y después pasaron a la mamá. Vieron que mi hijo era el tipo de sangre mío, después lo pasaron a él. Y ahí donde dan a conocer que él tiene que ver con lo que le pasó a mi hijo. Y con todo esto fue sentenciado a 10 años en ese Plan Callapa. Y con todo esto fue sentenciado al Plan Callapa, se burló de las autoridades, porque tú sabes que llega por decir algo hoy y decir una cosa, después volver a llegar y decir otra. O sea, se burló de las autoridades y las autoridades no se dan cuenta de nada. Eso sí es raro, que no se hayan dado cuenta, o sea, y por qué esa manipulación del sistema judicial de él, al tergiversar o sea, al contradecirse, al confesar que sí, después decir que no, después ir cambiando sus versiones y bueno, simplemente salir beneficiado de esta forma. Ya el 1 de febrero se cumplieron 5 años de este crimen. ¿Cuántos años tuviese hoy, José? Mi hijo ya fuera por 8 años. 8 años. Sí, ya fuera por 8 años. ¿Qué le podrías decir a Hartling si lo tuvieras enfrente? Yo lo único que le puedo decir a Harley que por favor se lo pido como padre. Maná, te lo pido como padre. Por favor, dime qué hiciste con mi hijo. Dime de verdad, de corazón. Si tengo yo que arrodillarme delante de ti, Harley, yo lo hago. Pero yo necesito que tú me digas qué hiciste con mi hijo, de verdad. Si me quería ver destruido, aquí estoy. Destruido, hermano. Porque de verdad yo necesito saber qué hiciste con mi hijo. Tú no sabes, no tienes idea. Cada día lo que yo vivo. No tienes idea. En verdad. Por favor, te lo pido, Harley. Por favor, te lo ruego. Dime qué hiciste con mi hijo. Si me quieres ver de verdad, yo voy a donde tú estés. Y yo me arrodillo, hermano. Pero necesito que me ayudes, que me digas qué hiciste con mi hijo, hermano. Bueno, José, gracias por haber venido. Este caso de verdad fue muy importante por lo trágico que fue, lo lamentable. Y es importante mantenerlo todavía, por así decirlo, en los medios para que la gente entienda lo que sucedió, que todavía es un caso que un sujeto se aprovechó del sistema judicial, por así decirlo, salió beneficiado en estos procesos y simplemente tú, como lo mencionaste, no te sientes que hubo justicia. No se siente, porque yo te iba a decir algo, es lo que te digo. ¿Cómo una persona va a hacer daño que hizo y va a estar mintiendo y la burla cada vez que iba se sentía una burla hacia mí, ellos, la mamá, él, la abuela y él, una burla, y ahora viene el tribunal, sabe que se burló de ellos, el tribunal se libra de él y se lo deja al Plan Callapa, y entonces el Plan Callapa viene para salir de él, lo sentencia y ya como si nada. No es así. No es así, porque te voy a decir algo, Ramón. Esa persona sale a la calle y va a seguir haciendo daño, porque ya lo hizo y no sé si lo habrá hecho en otro lado, porque si se vino huyendo de Colombia fue por algo. No lo investigaron tampoco porque se vino huyendo de Colombia. O sea, es un riesgo para la sociedad. Es un riesgo, sí, es un riesgo. Es un riesgo de verdad. Bueno, muchas gracias, José, por haber asistido al primer episodio de la segunda temporada del podcast. Aquí siempre tendrás las puertas abiertas para denunciar lo que necesites y apoyarte en lo que podamos. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, amigos, este fue el primer episodio del podcast La Fuente. Contamos con un excelente equipo. Tenemos a David Garrido, tenemos a mi hermano Alejandro, tenemos también a Felipe, mi productora Maylin. Y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, que estén muy atentos a las publicaciones que hagamos a través de nuestras redes sociales y recuerden seguirnos en Instagram en @lafuentepodcast y pueden ver este episodio y los próximos a través del canal en YouTube @lafuentepodcast también. Hasta un próximo episodio.